Cuando nosotros ponemos atención a aquello que se nos está encomendando, ¿no? Va a pasar algo, van a pasar cosas, ¿sí? En este caso, alguien que llevó el vaso de agua se concentró en lo que estaba haciendo. Más allá de que me respondía, mientras Ceci caminaba no estaba mirando alrededor. Ella estaba concentrada ¿en qué? En el vaso. Ahora, Tere lo hizo rápido, acató el pedido, pero esa rapidez, esa velocidad que ella le puso, ¿no? Hizo que quizás perdiera un poco la concentración en el vaso y pusiera más atención ¿a qué? A lo que estaba escuchando, a lo que le estaban diciendo, ¿no? Y nosotros lo que vamos a trabajar el día de hoy es un tema muy importante, ¿sí? Es un tema en el que nosotros debemos poner atención, debemos poner cuidado, pero sobre todo lo que debemos hacer es confiar del llamado que se nos hizo, ¿sí? No sé si se habrán dado cuenta que cuando empezamos ahora, antes de decirle que agarre el vaso de agua, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué dije? Perdón, no hice, dije. Voy a hacer un llamado, ¿sí? Llamé 2 voluntarios. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Hace Él qué? El llamado, ¿sí? O sea que Él nos llama y nos encomienda una tarea, ¿sí? Ahora, vamos a conocer la diferencia del llamado que nosotros tenemos, ¿sí? El llamado de la vocación, de la profesión y del trabajo, ¿sí? Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta el llamado de Dios, pero más allá del llamado, la profesión, el trabajo que tenemos, porque vocación es igual a llamado, ¿sí? Entonces, yo sé que soy llamada, yo sé que soy escogida por el Señor, yo sé que tengo una asignación por hacer, pero muchas veces, ¿sí? Puedo acatar órdenes y quizás pongo más atención a lo que me están diciendo y no pongo cuidado en lo que ya tengo en las manos, ¿sí? En lo que ya se me fue entregado y lo que yo tengo que tener cuidado de que no se me caiga, de que no se me pierda, ¿sí? Entonces vamos a leer la palabra en Efesios. Leemos juntos la palabra en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Versículo 1. El apóstol Pablo les habla acá a los efesios, a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y el contenido de estas cartas que él da es una carta donde no trata los problemas o las situaciones que acontecen específicamente dentro de la iglesia, ¿sí? Sino que en esta carta él anima al cuerpo de Cristo. Él anima al cuerpo de Cristo ¿a qué? A madurar en la fe. Él empieza los 3 capítulos anteriores, ¿sí? Cuando él les habla, cuando el apóstol Pablo les escribe, él les hace una exposición acerca del Evangelio, acerca del Cristo que vino a salvar las vidas, aquel que lo redimió, aquel que hizo tantas cosas y el que nos dio oportunidades, ¿sí? Él les habla y anima a los de Efesio a que ellos puedan madurar en la fe. Él presenta un panorama general del plan y del propósito de Dios, amén, desde el comienzo de los tiempos. Ahora, nosotros tenemos que entender que es un privilegio que fuimos llamados a la unidad de Dios, a la unidad del Espíritu, ¿sí? Y a honrar a un mismo Dios, a un mismo Padre. En el capítulo 4, él ya empieza a hacerles algunas recomendaciones específicas. Y leemos, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de ¿qué? De la vocación con la que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, con mayúscula, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Él dice que, acá les está hablando, ¿no? Y les dice, todos fuimos llamados, en este caso les decía, que anden como era digno del Señor, ¿sí? De acuerdo a la vocación con la que fueron, ¿qué? Llamados. Ellos fueron llamados para algo. Nosotros fuimos llamados para algo. Y ese llamado es la vocación que llevamos dentro. Entendemos que hoy estamos donde estamos y es por vocación. ¿Sí? Hoy estamos donde estamos y es por vocación. ¿Por qué? Porque en tu interior vos sabés que hay un llamado para tu vida. Y por más que muchas veces queremos huir de ese llamado, es mucho más fuerte. ¿Sí? Es mucho más fuerte. En Juan 1:14 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Esa muestra de amor que Él hizo por nosotros hace que nosotros le amemos. ¿Amén? Hace que nosotros le honremos, hace que nosotros lo busquemos. Entonces, qué importante es comprender esto, que más allá de lo que querramos hacer nosotros humanamente, el llamado, la vocación a la que nosotros fuimos llamados es mucho más fuerte. Hoy yo, si le hacía caso a mi carne, quería quedarme a dormir todo el día, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El llamado, la vocación, es más fuerte. Es necesario que nosotros podamos comprender que sí, hay una vocación ahí dentro nuestro bien latente y es la que nos lleva y la que nos mueve a nosotros a hacer la voluntad del Padre. Vocación es igual a llamado interior, ¿sí? Vocación es igual a llamado interior, que enciende nuestra pasión y le da sentido a nuestra vida. Esa es la vocación. Enciende, es un llamado que enciende nuestra ¿qué? Nuestra pasión y le da sentido a nuestra vida, ¿sí? Hoy estamos donde estamos, somos lo que somos y hacemos lo que hacemos porque hay un llamado, ¿sí? Del cual nosotros no podemos escapar, del cual nosotros no podemos huir. Ese llamado es más fuerte. ¿Cuántas veces quisimos escapar de ese llamado? ¿Cuántas veces quisimos huir de ese propósito? ¿Por qué? Porque creíamos que no íbamos a poder con lo que el Señor nos encomendaba, ¿sí? Porque veíamos las cosas que teníamos que dejar en vez de ver quién era el que nos estaba llamando. ¿Quién era el que nos estaba exponiendo en nuestro corazón esa vocación y el sentido a nuestras vidas? Hoy nosotros podemos decir, mi vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo tengo a Él. Más allá que podamos tener familias, hijos, esposo, seres queridos a nuestro alrededor, que cumplen parte de la función de que le dan sentido a nuestras vidas, pero si ellos están y no lo tenemos a Él, ¿qué le podemos dar a los nuestros? ¿Qué podemos ofrecerle? ¿Sí? Quizás lo que le vamos a ofrecer es un amor corrupto, un amor terrenal, una sabiduría terrenal, como compartíamos la vez pasada. Algo animal, algo diabólico, pero ahora cuando empezamos a depender de Él podemos impartir a los nuestros un sentido diferente, un amor diferente, una vida diferente. Amén.
Entonces acá el apóstol Pablo les decía, yo pues preso en el Señor, él estaba preso en Roma, pero también entendía que a causa de lo que él estaba haciendo, era preso del Señor. Él les seguía escribiendo acá a esta gente, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. ¿Sí? Te ruego, por favor, que andes como es digno de la vocación que fuiste llamado. Y le da una serie de recomendaciones con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Que es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Estar y trabajar con la mansedumbre, con la humildad, con la paciencia que proviene del Señor, ¿no? Y sobre todo soportar en amor. Porque yo te puedo soportar porque no me queda otra. Pero en amor, ¿sí? Yo digo, uy, lo banco porque no me queda otra, porque ya está, me lo tengo que bancar. O tengo la posibilidad, tengo la opción de decir, no, yo lo banco porque yo sé que el Señor va a transformar. Yo sé que el Señor va a hacer algo grande en esa vida. En amor, Señor, yo veo en amor, no veo naturalmente, terrenalmente, yo veo que vas a hacer de este hombre, de una mujer, de esta mujer un testigo fiel, un siervo con el mismo llamado que el mío, con la misma vocación que la mía. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que ojo cómo soportás a los tuyos. Ojo cómo soportás a los que tenés alrededor tuyo. Amén. Ya sea acá dentro del auditorio o fuera, ¿sí? Donde vos estés, los compañeros del trabajo, ¿cómo los soportás? A este ya no lo banco. Soportalo en amor, con humildad, mansedumbre, porque es ahí donde el Señor te está procesando, es ahí donde el Señor está trabajando, está puliendo tu vida, porque en vos hay un llamado. Sí, hay un llamado que es expresar su amor. Y en este caso le hablaba a la iglesia, sí, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vuelve a remarcar esta palabra, ¿no? Vocación. En un mismo espíritu, para que nosotros podamos estar en un mismo espíritu, ¿sí? A lo que nosotros fuimos llamados a estar en un mismo espíritu y preservar esa esperanza, tenemos que tener en claro que esto es una vocación, que hay que desarrollar la mansedumbre, la templanza, el amor, ¿sí? El vínculo de la paz sobre todo, como decía acá el apóstol Pablo, ¿no? Y en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que nosotros por gracia y misericordia del Señor podemos participar en lo que es el llamado, ¿sí? Por gracia y misericordia del Señor podemos hacer diferentes cosas que tienen que ver con el llamado y con aquello que nos inspira, con aquello que nos mueve, con aquello que nos apasiona. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos ganas de hacer nada para el reino? ¿Qué pasa cuando no encontramos un sentido por el cual seguir sobreedificando, que fue lo que el Señor nos llamó a hacer? Hay una edificación en la cual nosotros tenemos que seguir sobreedificando. Y es lo que nosotros tenemos que hacernos, esa pregunta, ¿qué pasa cuando ya no hay nada que a mí me inspira? Cuando ya no hay nada que a mí me apasiona dentro del cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? No estoy atendiendo al llamado. Porque si yo estuviera atenta al llamado y cuidando lo que se me encomendó, no estaría atenta a la otra vocecita que ahí me está carcomiendo, diciéndome, dale, más rápido, dale. No, ¿por qué? Porque voy a perder, de una o de otra forma voy a perder. Amén. Entonces es importante que dentro del cuerpo nosotros podamos llegar a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no?
pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Tenés el llamado? Tenés una medida de Cristo en vos. Hay una medida de Cristo en vos y esa medida es necesario que nosotros la complementemos. ¿Con qué? Con lo que es la profesión y con lo que es el trabajo. Amén. En Isaías 41, cuando el Señor le hace la promesa a su pueblo de seguridad, ¿sí? Cuando el Señor les habla en el versículo 9 y 10, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Mirá qué promesa que le hace el Señor a su pueblo. Primero le dice, no temas, no le dice primero así, dice, porque te tomé de los confines de la tierra, ¿sí? De tierras lejanas te llamé. Mío eres tú. Él te está diciendo, otra vez repite esta palabra, ¿te qué? Te llamé. ¿El llamado qué es? Llamado es igual a ¿qué? A vocación. Hay una vocación en vos. Hay una vocación en vos. Hay algo que enciende la pasión en vos por Él. ¿Sí? Te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No te dejé a pesar de todas las que te mandaste. No te dejé a pesar de haber desobedecido, a pesar de haber entrado en tierras donde no tenías que entrar, en lugares o tratar con quien no tenías que tratar o deshonrar mi nombre. Yo no te deseché, yo no te dejé. Te llamo, te guardo. Hay un llamado sobre vos, ¿sí? Y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Le está aclarando, va a haber situaciones en las que quizás se va a despertar el miedo, el temor, pero yo estoy con vos. Dale para adelante, ¿sí? No desmayes porque yo soy tu Dios. Otra que podemos pasar, ¿no? Desmayar, caernos en el intento. No estamos ni despiertos, ni vivos, ni muertos. Estamos, ¿qué? Desmayados, paralizados, ¿sí? Y acá sigue diciendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Vuelve a decir el Señor, dale, anímate, porque estoy para sostenerte, estoy para ayudarte. Amén. Esta promesa que está dentro del llamado y de tu vocación, tomala firmemente, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos puedas resistir, ¿sí? Al llamado, pero sobre todo para que puedas seguir ejerciendo tu profesión como hijo de Dios. Amén. En 2 de Timoteo, yo te lo leo. Dice, por tanto no te avergüences, capítulo 1, versículo 8 al 9, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, decía Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras no conforme a nuestro, no lo anoté bien al versículo, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. A ver si alguien me ayuda, 2 de Timoteo, versículo, no conforme a nuestras obras. ¿Sí? Y acá está hablando de algo muy importante. Mirá la palabra que justo me olvidé de anotar, es la más importante. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Sí? Con llamamiento santo.
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Antes del tiempo de los siglos, el llamamiento ya estaba en vos. ¿Para qué? ¿Para que hagas lo que quieras? Sino para hacer ¿qué? Su obra, su voluntad, su propósito. El llamado no fue para hacer lo que vos querés. El llamado fue para hacer lo que Él quiere, ¿sí? Lo que Él quiere. Ese llamamiento santo es algo que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Sigue hablando que esa vocación que nosotros tenemos, porque es por gracia. Pura y exclusivamente la gracia de Dios nos hizo parte de esto tan lindo. Nos hizo parte de este cuerpo, algo tan lindo, ¿sí? A lo que nosotros tenemos que cuidar. Nos hizo participantes del llamamiento, ¿sí? En Hebreos capítulo 3, versículo 1, nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, ¿qué? Profesión, Cristo Jesús. Leemos otra vez. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Acá ya habla no solamente de ¿qué? De la vocación, sino que le suma ¿qué? La profesión. ¿Sí? Somos parte de esta profesión, somos parte de esta profesión, tenemos parte dentro del cuerpo, acordate. ¿Y qué es la profesión? Es el oficio, la actividad que puede tener una persona que requiere de un estudio, de una capacitación y una habilitación, ¿sí? ¿Lo repito? La profesión es el oficio, la actividad de una persona que requiere de estudio, capacitación y habilitación. Y acá quiero decirte algo y quiero llevarte al título de esta prédica. Cuando van de la mano, ¿sí? Cuando van de la mano se cumple el propósito de Dios. Cuando van de la mano, ¿qué? Estas tres cosas: vocación, profesión y trabajo. Cuando nosotros llevamos estas tres cosas de la mano, ¿sí? Vamos camino a lo que Dios está buscando de nosotros. ¿Por qué? Porque son inherentes, no se pueden separar. Su naturaleza es esa, como la de nuestro Dios. No puede ser obrar por el llamamiento simplemente, o por la profesión, o por el trabajo. No, estas tres cosas van de la mano, ¿sí? Y estas tres cosas son las que nosotros tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llamó generación de víboras e hipócritas a aquellos que estudiaban la palabra, aquellos que eran profesionales en la palabra, lo hizo ¿por qué? Porque carecían de la vocación, ¿sí? No tenían vocación en lo que ellos hacían. No estaba esa vocación. Ellos lo que hacían, lo hacían por oficio, porque era un trabajo estudiar la palabra. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Muchas veces creemos que porque estamos leyendo la Biblia, porque estamos leyendo palabras de acá, de allá, nos volvemos profesionales en Cristo, olvidándonos de la vocación. La vocación, ¿cuál era? El llamado a la santificación.
Y la santificación, decía el pastor, que la otra vez, que la santificación era ¿qué? Un estado. Cuando está la santificación, así era, ¿no? La santificación es una acción, pero para yo estar en estado, bien, me ayuda a memoria, para estar en ese estado de santidad, incluye la santificación, donde tengo que renunciar, ¿sí? ¿A qué? A mi vieja hombre, a mi vieja naturaleza, ¿para qué? Para que en mí se establezca un reino, un estado superior que es el suyo. ¿Amén? Entonces, en este caso, la profesión que va a ser, que yo solamente me santifique, busque cosas para santificarme y sin querer entre en la religión. ¿Por qué? Porque me hago profesional en la tarea que fui llamado, pero me estoy olvidando de hacerlo con pasión. ¿Sí? ¿Por qué van de la mano? ¿Por qué van de la mano? Porque por más que yo lea y sepa la Biblia de tapa a tapa, si lo que lo hago no lo hago con pasión, no me ayuda. ¿Sí? Acá es completito, todo va de la mano, ¿sí? Todo va de la mano. Nosotros tenemos que entender que a lo que el Señor nos llamó es a ser parte del cuerpo, a edificar el cuerpo y a crecer unánimes en un mismo espíritu, una fe y un bautismo, decía, ¿no? Una palabra y un bautismo. Entonces, el Señor les decía, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo que el que estaba delante de ellos era el Cristo. Y cumplían la palabra, guardaban la palabra, no sanaban, no hacían nada en el día de reposo porque la palabra lo decía, pero se olvidaron de la vocación. Se olvidaron del llamado, se olvidaron del que los llamó, de aquel que los llamó, amén. Porque es tan importante tener en cuenta que más allá de la profesión es necesario estar con la vocación. Dice la palabra en una oportunidad, ¿sí? Si quieren ustedes anótenlo y después léanlo en su casa, yo voy a leerlo rapidito. En Lucas capítulo 12, en el versículo 42 al 44, pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? A cual cuando el Señor venga, ¿sí? Lo halle, le decía, haciendo así. ¿Se los leo? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a cual cuando su Señor... al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Acá Pedro le decía, Señor, ¿nos estás hablando a nosotros? Señor, ¿nos estás diciendo a nosotros? A los discípulos, ¿no? Porque anteriormente a esto les decía, tienen que estar atentos, tienen que estar velando, porque no sabemos del día y la hora en la que el Hijo del Hombre vendrá, ¿sí? Por eso tienen que estar atentos, tienen que estar trabajando, tienen que estar vigilando. ¿Por qué? Porque es necesario que estén atentos. Fueron llamados, sí, compartimos un tiempo juntos, sí, recibieron las instrucciones, genial. Ahora tienen que estar haciendo una tarea, se les fue encomendada, ¿sí? ¿Qué tienen que estar haciendo? Velando. ¿Y nosotros tenemos que hacer eso? Bienaventurado el hombre que cuando el Señor venga los halle haciendo esto, ¿sí? Trabajando, velando en lo que se les encomendó. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están ejerciendo este trabajo, esta profesión, ¿qué van a estar haciendo? La voluntad del Padre. Entonces, cuando hacen la voluntad del Padre, ¿tienen parte en qué les decía? De todos sus bienes. ¿Sí? De todos sus bienes. Cuando nosotros somos parte de la profesión y del trabajo que se nos encomienda, tenemos parte de todos sus bienes.
¿sí? Tenemos parte de todos sus bienes. Estamos enfocados en algo. Estamos enfocados en cuidar eso que se nos encomendó, ¿sí? ¿Recuerdan lo que se les encomendó? Se le encomendó a Ceci, agarrá el vasito, enfócate en el vasito. No derrames lo que tenés en el vasito, ¿sí? Esa era la encomendación, esa era la tarea. Ahora, cuando nosotros nos distraemos y decimos, no, todavía falta, es lo que sigue a continuación ahí en Lucas. Todavía falta, no va a venir el Señor, vamos, hagamos la nuestra. ¿Qué va a pasar? Va a venir el Señor y les va a dar a cada uno la parte que le corresponde, dice, ¿no? ¿Cuál es nuestro deber? Ser parte de esta herencia. Sí, ser parte de la herencia que por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo podemos ser parte. Trabajar en esta herencia, amén. Podemos trabajar en esta herencia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Pablo les decía lo siguiente: hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Acá, ¿qué agregó? Más allá del trabajo, de la vocación, ya lo dije, más allá de la vocación y de la profesión, ¿qué remarca acá? El trabajo, ¿sí? Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. No podemos decir, sí, yo tengo el llamado, ahora me siento en casa, no, porque como yo tengo el llamado, sé que van a venir y me van a golpear la puerta y van a ser los testigos de Jehová, entonces yo les voy a predicar. ¿No? Van a venir y van a golpearla y voy a esperar que las almas lleguen. Sí, es tanta la necesidad que van a llegar. Pero tenemos que trabajar para que eso pase. Tenemos que trabajar para que los cambios sucedan, ¿sí? Primero trabajamos en nosotros y una vez que trabajamos en nosotros, afuera podemos trabajar libremente, podemos ser testimonio del poder de Dios. Dice, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Cuando comencé la palabra te decía que Pablo no hacía hincapié en qué, en los problemas de la iglesia en sí, sino que les decía, les daba palabras para que ellos puedan madurar en la fe. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Que seamos hombres y mujeres maduros, que podamos tener la responsabilidad de trabajar, de ser profesionales, de poder ejercer el llamado, ¿sí? Porque cuando somos chicos, de una no vamos a la primaria o a la secundaria. Porque es un proceso, ¿no? Porque tenemos que pasar las diferentes etapas. No podemos saltar de un estado al otro. Tenemos que atravesar un proceso. Y ese proceso solamente de la mano del Señor podemos sobrellevarlo, ¿sí? Podemos enfocarnos en Él. Sabemos que las situaciones, las adversidades que se van a presentar van a ser muchas. Nadie dijo que servir al Señor iba a ser algo fácil. Nos van a mandar a colgarnos las cabezas de ajo, nos van a mandar a decirnos, maldecí a tu Dios y morite. Nos van a decir un montón de cosas. Pero ¿qué nos está diciendo acá la palabra? Firmes y ¿qué? Constantes. Porque cuando nosotros somos firmes y constantes, sabemos que viene, mirá lo que viene, un crecimiento. Viene un crecimiento.
Cuando nosotros somos firmes y constantes, crecemos. Y no crecemos porque sí en cualquier lado, no. ¿En dónde dice? En la obra del Señor. Somos parte de la obra y vamos creciendo de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a la manera que Él quiere. Amén. Mira qué importante es permanecer firme, mira qué importante es ser constante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hiciste tiene su recompensa. Así como el Señor les dijo, estén atentos, velando y orando, porque viene una recompensa, porque van a ser parte de la recompensa. Esta es la recompensa más grande, saber que lo que hacemos, nada es en vano. Nada es en vano. Estar acá 1 hora, 2 horas, no sé el tiempo que estás, queriendo edificar tu espíritu, ¿no? Resignando quizás muchas otras cosas, no es en vano. ¿Sí? No es en vano lo que vos estás sembrando, no es en vano, no me refiero a sembrar materialmente, porque podés estar sembrando materialmente también, pero en lo que es lo espiritual, tus horas, ¿sí? Tus horas al Señor dándole, no sé, tu devoción a Él, velando, orando en todo tiempo, no es en vano. Quizás te cansaste y dijiste, Señor, ya está, ¿para qué seguir pidiendo o insistiendo sobre lo mismo? Pero todo lo que vos hacés tiene una recompensa, ¿sí? Todo lo que vos hacés tiene una recompensa. El Señor quiere hacerte un profesional. El Señor quiere hacerte un hombre de trabajo, pero que seas profesional para ejercer esta vocación a la que vos fuiste llamado, ¿sí? Para perfeccionarte cada vez más. Pero una cosa no tapa la otra. Nosotros tenemos que desarrollar bien las tres. No puedo decir, no, soy llamado, entonces, listo, va a venir la revelación porque si no. El llamado se prepara. El llamado busca en la intimidad con el Señor, ¿no? El llamado dice, Señor, quiero oír tu voz, quiero ser más profesional, más preciso. No se relaja y espera que caiga solamente de arriba. Trabaja para que suceda, para que las cosas sucedan sí o sí. No nos queda otra que trabajar, que movernos, que activarnos. Porque podemos pretender mucho, pero si nosotros no nos activamos y demostramos al Señor que queremos ser profesionales en nuestro llamado, que queremos ejercer este trabajo de una manera coherente, ¿sí? Cuando hablamos de coherencia siempre decimos que nuestros dichos también vayan acompañados de hechos. Que solamente, no sea solamente decir y no hacer, sino que también sea la otra parte, hacer, y la otra parte, ser. ¿Sí? Porque puedo decir, puedo hacer, pero no estoy siendo. Esto lo dijimos muchas veces, pero para que yo pueda hacer tengo que comprender la vocación. ¿Sí? Luego podré hacer y luego podré seguir trabajando en esto, pero necesitamos concentrarnos en la vocación, en la profesión y en el trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, viene la recompensa de parte de Él. No importa si empezaste acá o si empezaste en el 80 y pico en otro lugar, o no sé. Lo importante es que lo que vos venís haciendo desde hace ya tiempo, la recompensa está. La recompensa está. Señor, hace 20 años que vengo orando por mi hijo, por mi marido, por esto, por lo otro, y sigo de la misma manera. No te canses porque el Señor va a recompensar toda obra que vos hagas, ¿sí? Pero acordate una cosa. Él nos llama a perfeccionarnos, ¿sí? A que podamos perfeccionarnos. Si estás trabajando
en algo que de verdad te importa, nadie tiene que empujarte, ¿sí? Tu visión te empuja. Y esto anótatelo. Si estás trabajando en algo que de verdad te importa, nadie tiene que empujarte. Tu visión te empuja. Tu visión te lleva hacia adelante. ¿Sí? Si vos estás atento, ¿qué pasó? La visión de Ceci llevando el vaso ahí, era en el vaso. Lo que yo le decía, bueno, dale, dale, apurate, vení, vení. El objetivo que era llegar hasta acá sin volcar nada. La impulsaba eso, ¿no? Ahora, si vos estás trabajando en algo que de verdad te importa, nadie tiene que estar empujándote. Nadie tiene que estar mandándote mensajes. ¿Es necesario? ¿Nos ayuda? Sí. Pero si yo sé que fui llamado, sé que hay una vocación en mí, no me va a importar si me mandan mensajes, si me llaman, no, hay un llamado en mí. Hay un llamado en mí, hay una vocación en mi Señor. Mi deber es honrarte, ¿sí? Y no te confundas, no es solamente acá. El llamado, no sé a cuántos el Señor los está llamando a la madrugada, a cuántos el Señor les está despertando. Les pone personas para que ustedes estén orando. No sé a cuántos el Señor los sacude ahí. Che, despertate. Es hora de orar, de velar. ¿Sí? Es hora de que cargues tu lámpara. No sé a cuántos el Señor los está llamando. Trabajar, perfeccionarnos no es solamente 1 hora, 2 horas en un auditorio. No, perfeccionarte cada día en Él. Si estás trabajando en algo que de verdad te importa, si estás trabajando en algo que el Señor te llamó, no va a ser necesario que nadie te empuje, no va a ser necesario que nadie te llame, que nadie te insista, que nadie te invite o no te invite, vos solo vas a ir. Porque la visión es una, el llamado es uno. Entonces nada ni nadie te puede detener, nada ni nadie te puede frenar. Nada ni nadie, acordate de esto, nada ni nadie puede hacer que vos te detengas en este llamado, en este trabajo, en esta profesión. Acordate de esto. Situaciones difíciles a montones. Momentos difíciles a montones, pérdidas a montones, pero permanece fiel al Señor, permanece fiel al Señor porque Él va a saber recompensarte a su debido tiempo. En 2 Corintios, esta sí quiero que lo leamos juntos, en 2 Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué son? Temporales, pero las que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿sí? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos una herencia,
Pero sería de muy cobarde estar atentos y pendientes de la herencia sin estar atentos al trabajo que se nos entregó, al llamado que tenemos y a la profesión que nosotros tenemos que ejercer, ¿sí? Sería de cobardes pedir, Señor, vení ya, vení a buscarnos. Está bueno que estamos esperando a nuestro amado, pero tenemos un trabajo todavía por hacer. Hay una obra en la que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Hay una obra en la que nosotros tenemos que estar. ¿El hombre exterior se va cansando? ¿Se va desgastando? Sí. Sí, te abruma, te cansa lo que estás viviendo todos los días quizás. Pero ¿qué pasa? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Deja que tu hombre interior sea renovado en el Señor. Deja que tu hombre interior se vaya fortaleciendo en el Señor cada día. Acordate que el trabajo en el Señor no es en vano. Acordate que todo lo que vos haces tiene una recompensa. Esta leve y momentánea tribulación que va a provocar en tu vida. ¿Qué va a provocar en tu vida? Produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Un excelente y eterno peso de gloria. Así que tené cuidado en lo que vos te estás enfocando. Tené cuidado en lo que te estás enfocando, ¿sí? Tu trabajo en el Señor no es en vano, querido hermano, querida hermana. Fiel es el que te llamó y el que te va a sostener y el que te va a socorrer y el que te va a estar animando cada día para que vos puedas permanecer, ¿sí? Para que vos puedas permanecer hasta el día que el Señor nos llame. Amén. Hasta el día que el Señor te llame. Sabemos que nuestra morada no es terrenal. Por eso el llamado es a poner nuestra mirada, a enfocarnos ¿en dónde? En lo eterno. Sé que muchas veces lo mencionamos, que más de una vez se trata en las prédicas, pero es lindo, es necesario recordar que solamente no es que tenemos el llamado. Acordate de esto, tenés que ser profesional y tenés que trabajar arduamente, seguir para adelante, metele para adelante, no te detengas. Vocación es lo que enciende tu pasión para hacer las cosas, pero es necesario que vos seas profesional, que te instruyas, que te capacites, pero no dejes de lado lo más importante, que es la dependencia total, plena y absoluta de nuestro Padre. Amén.